Nuevamente poder estar con ustedes acá. Esta es la cuarta semana, les decía, me alegra mucho, les doy una bienvenida a esta pues penúltima clase y realmente pues se ha pasado el tiempo bastante rápido, pero realmente pues me siento muy contenta de que hayamos avanzado bastante en este tema tan apasionante como lo son los sistemas de salud. Eh, Voy a presentar la agenda para que veamos cómo vamos a desarrollar la clase de esta semana. ¿Logran ver bien la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora, la vemos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, pues esta semana, ¿verdad? Iniciamos ya con lo que es el tema de las políticas públicas en salud y he colocado pues alguna información sobre esto, pero creo que es importante darles como una explicación, ¿verdad? Y un recorrido rápido, porque realmente este tema de las políticas es bastante profundo. Sin embargo, pues veremos algo que les pueda servir a ustedes desde sus ámbitos de trabajo para que puedan estar manejando este tema. Así es que voy a presentarles la agenda para este 8 de febrero. Primero, pues voy a finalizar con una retroalimentación sobre los sistemas de salud y más que todo hablar un poquito de las redes integradas, porque lo van a utilizar ustedes en su evaluación final, o sea, en su proyecto final. Luego vamos a ver lo que son los niveles de atención también, que es un tema que requiero mucho que ustedes les deje esa información. Y luego vamos a entrar ya a lo que son las políticas, vamos a ver los niveles de políticas, los tipos, vamos a abordar un poco el ciclo de las políticas, porque si ustedes aprenden a manejar el ciclo de las políticas, creo que van a conocer y el tema y lo van a poder dominar. Igual los pasos claves para el análisis de las políticas, vamos a ver en sí qué son las políticas en salud y luego vamos a hacer un ejercicio práctico de la resolución de la guía de análisis para la política de salud del Salvador, ¿verdad? Porque esa nos va a servir muchísimo para poder ustedes comprender más acerca de lo que es eso. Y luego al final, ¿verdad? Nos va a quedar un tiempecito para poder revisar lo que es el proyecto final y abordar un poquito lo que son las tres fases de análisis que les he solicitado. No sé si ya ustedes pues han empezado a revisar la guía del trabajo final, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir. Bueno, entonces entramos en materia y vamos a hacer esa retroalimentación que les decía, ¿verdad? Acerca de lo que son los sistemas de salud. Y entonces tenemos que el concepto de red, una red en lo que se llama la parte teórica de red, una red es en la teoría de los sistemas la podemos definir como una vinculación entre los elementos de un sistema, ¿verdad? Tanto su estructura, sus partes y sus relaciones, o bien lo podemos ver como una malla, como una red, ¿sí? Así como vemos nosotros la imagen, ¿verdad? Que todo está entrelazado y ese entrelazamiento sirve para que funcione bien. Si una red, por ejemplo, voy a hacer una analogía, si una red se rompe de una de las partes, cuando nosotros la lanzamos al mar para poder, ¿verdad?, pescar, prácticamente pues se salen productos, ¿no? O sea, los pescados, los peces se salen de lo que es esa red. Entonces, eso es lo que viene a ser, ¿verdad? Y esta se conforma, ¿verdad? Para solucionar un problema. Entonces, si la red no está estable, no está prácticamente completa,
¿verdad? Esos problemas se nos van a venir saliendo pues de esa red. Entonces, prácticamente he querido hacer esta analogía para que más o menos comprendamos cómo deben de estar esa red de servicios. En el campo de la salud, ¿verdad? No tiene un solo significado, ya que se le usa para detonar a distintos actores y también distintas dimensiones. Por ejemplo, dentro de lo que es la estrategia de atención primaria, se establece como uno de los requerimientos, ¿verdad? Para el ordenamiento de la red de servicios, según capacidad resolutiva y también para que puedan realmente dar esa resolución a los diferentes problemas que puedan presentarse. Entonces, la red, ¿verdad? Constituye una modalidad organizativa y de gestión que adoptan los miembros que deciden vincularse. Sus características dominantes de esta red son la complementariedad, que significa que unos con otros se complementan. No hay división, o sea, no hay esfuerzos aislados, sino que va complementariándose, es decir, uno le ayuda al otro y van todos con un mismo objetivo. Otra de las características dominantes que tienen las redes son la adaptabilidad, es decir, que todos los miembros de esa red tienen que adaptarse a trabajar en conjunto por una finalidad y también tienen que tener flexibilidad. Y a la par de la flexibilidad que debe de haber, la apertura. Es decir, no podemos ser cerrados, no podemos estar, sino que debemos ir flexibilizando y aperturando de acuerdo a las necesidades que esa red tiene. Y luego viene también una característica importante que es la horizontalidad. Es decir, que no hay burocracia, sino que todos los procesos se van trabajando de una manera horizontal. Es decir, que el liderazgo lo deben de tener todos y todos deben de trabajar por un mismo fin. Y luego, pues por último, última característica es la fluidez. Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes comprendan esta parte porque la van a utilizar para su trabajo final. Y así ustedes puedan comprender cómo están conformados las redes de servicios de salud. Entonces, traigo acá, ¿verdad? También cómo están los niveles de este tipo de redes. Por ejemplo, tenemos las redes de personal y estas están conformadas por las familias, las amistades, las relaciones laborales, las relaciones escolares, de servicio, de credo, o sea, prácticamente es una red personal. Tenemos las redes comunitarias, ¿verdad? Y estas equivalen al conjunto de organizaciones de carácter funcional o territorial que mantiene vínculos transitorios o permanentes para resolver problemas, ¿verdad? Los problemas que más les afectan. Y luego también tenemos redes institucionales. Este nivel de red está relacionada a la promoción de relaciones al interior de la organización, tanto en el plano informal como a lo referido al proyecto institucional. Entonces, aquí vemos pues, que estas tres niveles de redes nosotros las podemos encontrar y las podemos tipificar. También tenemos las redes de establecimiento, ¿verdad? Y aquí lo que consideramos es que puede ser público, puede ser privado, esa red de establecimiento. Pero también las redes pueden ser locales, regionales y nacionales. Entonces, este es otro tipo de red. Ya no es un nivel de red, pero sí es un tipo de red. También tenemos las redes intersectoriales. Es importante que reconozcamos los tipos de red que vamos a poder encontrar. Y supone la articulación con otros sectores tales como educación, justicia, transporte. Se forman a veces esas redes intersectoriales para poder resolver una problemática en general. Y luego tenemos la red de recursos. La red de recursos es más que todo, se refiere a los elementos que pueden ser compartidos por los equipos de salud.
¿verdad? Y entonces ahí vemos que puede ser que un establecimiento pueda ser ocupado por dos tipos de establecimiento. Y ahí tenemos lo que son las unidades de salud y tenemos Fosalud. Si ustedes se fijan, este tipo de red de recursos utilizan la misma infraestructura, a veces los mismos mobiliarios, ¿verdad? Los mismos equipos y en otros aspectos, pues cada uno tiene lo propio. Entonces ahí podemos ir viendo que pueden haber estas redes de recursos. Entonces, ¿qué beneficios tienen estas redes? O sea, ¿para qué existen? ¿Por qué creen que es importante? Entonces, primero porque la organización es vista como un conjunto de partes constituyentes interrelacionadas. Entonces, no vemos una organización aislada, no vemos una organización que va por un lado, por el otro, sino que prácticamente la vemos como un conjunto de partes constituyentes, o sea, que unas con otras son parte de. También, otro beneficio es que es una estrategia de carácter vinculatorio horizontal. Es decir, que no hay esa parte de la burocracia, sino que es un vínculo que va sirviendo a esta red, como la veíamos en la imagen, ¿verdad? Que una con otra se conecta de forma horizontal. Y la ayuda, la colaboración y todas las funciones que desarrollan van vinculadas de forma horizontal. Otro beneficio es que su intención es aunar esfuerzos y evitar duplicaciones. Entonces, todos trabajan por un solo objetivo. Entonces, eso evita también, ¿verdad? Que vaya a haber fuga o el mal gasto, por decirle así, un gasto inadecuado de los recursos, tanto financieros como recursos también en sí, en especie. También otro beneficio es que tiene entre sus fines la actualización y la educación continua de todos sus miembros, con el fin de nivelarlo de modo de fortalecer la capacidad resolutiva. Esto permite que todos conozcan, que todos sepan desarrollar, todos saben el procedimiento, el proceso a seguir y están continuamente pues capacitándose, formándose para poder funcionar al mismo nivel. Nadie sabe más que el otro, o sea, todos deben de conocer. Aunque yo tenga una función, pero yo debo saber cuál es la otra función, porque eso me conecta para poder servir y dar un servicio de calidad e integral. También, el último beneficio que yo traigo por acá es que se orienta al mediano y largo plazo, aunque es capaz de responder adecuadamente a cualquier coyuntura. Como se mantienen vinculadas, se mantienen interconectadas estas redes y tienen entre sus fines esa actualización y esa educación continua, entonces cualquier coyuntura que pueda suceder siempre van a estar listos para poder solventar cualquier situación. Entonces, otro tema que es bien importante que podamos abordar es la complejidad de los servicios de salud. Y de acuerdo con el nivel de complejidad es que los establecimientos los podemos clasificar en baja complejidad, en mediana complejidad y en alta complejidad, asociándose principalmente a lo que es la parte de la infraestructura, la capacitación de sus profesionales relacionado con el equipamiento y también con la capacidad de manejo y tratamiento, pero o resolución de determinado tipo de patologías. Y es así como nosotros podemos ver que el primer nivel de atención comprende la asistencia prestada por los médicos generales o especialistas. Acá vamos a tener médicos de familia, pediatras, ginecobstetras, odontólogos generales, enfermeras y matronas, ¿verdad? En aquellos países en donde una carrera profesional pues requiera, hay países donde la matrona la certifican, o sea, que tiene un cierto estudio para poder desempeñarse como matrón. También tenemos los psicólogos
fisioterapistas, nutricionistas, trabajadoras sociales, personal técnico y administrativo, ya sea en consultorios rurales o urbanos y en centros de salud. Y este nivel también contempla la asistencia a domicilio, ¿verdad? Otro proceso también es que este primer nivel asistencial incluye los servicios de urgencia extrahospitalaria y los puntos de atención continuada de los centros de salud, así como la extracción periférica y parte de las instalaciones de diagnóstico complementario básico. Pueden tener radiología simple, laboratorio de análisis, clínicos sencillos e incluso electrocardiograma. Y entre los nuevos servicios de atención primaria, también ellos atienden lo que es la planificación familiar, la atención a la mujer, actividades preventivas, también salud mental, trabajo social sanitario y fisioterapia básica por medio de unidades específicas. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un primer nivel de atención, aquí tenemos algunas de las características que podemos decir por qué es un primer nivel de atención. ¿Qué funciones tiene este primer nivel de atención? Bueno, la promoción de la salud que se realiza a través de actividades de información y educación, también la parte de la prevención de la enfermedad a través de programas creados para tal efecto que permiten abordar a los usuarios con factores de riesgo e identificar precozmente signos de patología, incluso en etapas sintomáticas. Y por supuesto, la curación y la rehabilitación mediante actividades asistenciales de urgencia o consulta y de control integral, ¿verdad? Entonces, estas son las funciones que vamos a ver nosotros detalladas en un primer nivel de atención. En un segundo nivel de atención, acá este se define como la atención de complejidad media, es decir, en donde existe disponibilidad de camas para hospitalizar a quienes lo requieran. Producto de ello, se recibe a una población seleccionada que tiene patologías más graves y menos frecuentes. Por tal motivo, el nivel secundario de atención tiene un foco eminentemente curativo. Tiene al menos las 4 especialidades básicas como es medicina interna, pediatría, cirugía, obstetricia y ginecología, aunque con algún grado de especialización. Idealmente, estas deben estar estrechamente conectadas con otros niveles, fundamentalmente con las apps, ¿verdad? Y a través de protocolos de referencia y contrarreferencia explícitos y conocidos por todos, que faciliten las derivaciones y el flujo de información entre un usuario y un médico y entre los colegas. Entonces ahí vamos viendo, ¿verdad? Ese segundo nivel de atención. Y el tercer nivel de atención corresponde a la instancia de alta complejidad. Son todos los centros de gran especialización con la más alta calidad diagnóstica terapéutica que permite resolver todo lo que se presenta. También tiene un enfoque curativo. En lo que a recuperación se refiere, se representa como una institución de especialidad única, un centro de referencia nacional como un instituto de neurocirugía, puede tener un instituto del tórax, etcétera. Entonces, es importante que evaluemos, ¿verdad?, este tipo de y aquí vemos gráficamente en este diagrama, en esta imagen que les traigo, pues cómo está representado los niveles de atención. En el entendido que actualmente en el primer nivel, pues tenemos las unidades de salud con ese tipo de niveles de tipo básica, intermedia, especializada. Y luego el segundo nivel, ¿verdad? Tenemos los diferentes centros y servicios y hospitales. Y en el tercer nivel, pues ahí sí presta más que todo altamente especializado en las áreas de emergencia. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Esto era más que todo un repaso, algo importante para mí porque ustedes van a tener que hacer estos análisis con la caracterización de sus establecimientos de salud. Entonces, era una parte que quería como reforzar y que sí se había quedado para retroalimentar en esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, ¿quedó claro?
Y si no, después pueden volver a consultar el video, ¿verdad? Que nos van a subir allí al aula virtual. Sí, Jorge, dígame. Buenas tardes, maestra. Sí tengo una duda. Em, en cuanto a la complejidad y lo que conforma la red, o en este caso las RIS, aquí también estarían incluidas las comisiones técnicas intersectoriales. Así es. De las 7 u 8 que existen, también van incluidas en la RIS, o en toda la red. En la RIS podría, sí, van incluidas, solo que en esta parte estamos hablando de no de la red, sino que de los niveles de atención. Pero en la RIS sí van incluidas. Si ustedes se recuerdan, yo les presenté un diagrama en la clase anterior donde estaban confluentes y allí estaban esas redes intersectoriales. ¿Contesta su consulta? Sí, maestra, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Bueno. Entonces entramos en materia con lo que es la parte de las políticas. Y política es una actividad ejercida por un grupo de personas destinadas a tomar una serie de decisiones para cumplir con objetivos. Y además se puede decir que la política es una manera de ejercer el poder y lograr mediar las diferencias que se presentan entre las partes, en lo que se refiere a intereses sociales en particular. Prácticamente en la primera parte de esta presentación vamos a ver las políticas en general. Luego después, porque es importante que conozcamos cómo es que se concibe una política y la finalidad de la política. Y prácticamente una política se concibe y su funcionalidad va para poder resolver una problemática. Es por eso que nace esa política. No sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia eh, en el manejo de políticas o ha estado dentro de su labor, de su trabajo, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de participar en la consulta de una política, o por lo menos que haya podido participar. Bueno, entonces continuamos y vemos que la política pública la podemos concebir como un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para dar solución a problemas que se consideran prioritarios en un contexto particular. Algunos ejemplos de política pública son el conjunto de medidas que se implementan para gestionar la sanidad, la educación, la cultura, el deporte, entre otros, los costos y beneficios que este se supone. Si ustedes se recuerdan, en la primera o segunda clase, me recuerdo, veíamos que la política de salud en El Salvador nace para poder resolver aquellos problemas o situaciones que teníamos acerca de la segmentación y la fragmentación de los servicios de salud. Entonces, si ustedes ven, las políticas nacen para resolver un problema. Entonces, ese conjunto de objetivos, decisiones y acciones que componen una política pública se lleva a cabo a través de un complejo proceso que parte de la detección de un problema. Entonces vemos que hay una problemática, ¿sí? Entonces se concibe ese problema y entonces se conforma que se debe de dar solución a ese problema. Este último tiene que resultar lo suficientemente importante como para prestarle atención política y gubernamental más o menos inmediata. Es decir, que para colocarlo en la agenda de gobierno y de esta manera comenzar a plantear soluciones que impacten significativamente la situación problemática. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, la política de promoción de la salud, la política de promoción de la salud nace por la necesidad
de educar a la población sobre su propia salud, para que tenga autocuidado de su salud. Entonces, en ese sentido, era una necesidad, era un problema. Entonces, es decir, que es necesario que para colocarlo en la agenda de gobierno, que realmente requiera una situación significativamente problemática. Eso es bien importante que siempre lo tengamos. Entonces, ¿cuál es el proceso de hacer políticas? Entonces, primero definimos el problema, ¿verdad? Así como lo habíamos visto. Luego se diseñan alternativas de solución, decidimos sobre una alternativa, la implementamos y evaluamos los resultados obtenidos. Entonces, esos son como los pasos y el proceso para poder hacer una política. Miren, esto se los estoy dando bien extractado. O sea, esto, si ustedes quieren profundizar, yo les he compartido algunos documentos, pero también les puedo, al final les proveo algunos enlaces para que ustedes puedan profundizar cada parte, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer un estudio más profundo de cómo hacer una política. Entonces, las fases las podemos ver en en la siguiente imagen cuando vemos el ciclo de las políticas. Y en el ciclo de las políticas, en la fase 1, vemos el surgimiento de un problema. Si ustedes siguen la imagen, ¿verdad? Con las flechitas en el sentido de las agujas del reloj, vemos que lo primero es el surgimiento de un problema. Luego hay percepción, definición e identificación de sus causas posibles y una representación del problema que demanda acción pública. La fase 2 es una selección de los problemas emergentes, ¿verdad? Se hace un esquema de formulación del modelo causal y hay una respuesta de los poderes públicos a los problemas que se reconocen que han de ser objeto de una política. Conste, no estoy hablando todavía de políticas de salud, estoy hablando de políticas en general. Luego, en la fase 3, vemos una definición de las soluciones adaptadas al problema, un proceso de contraste entre las soluciones ideales y los medios disponibles y una selección de los instrumentos de acción. Luego, en la fase 4, aplicamos, ¿sí?, las soluciones seleccionadas a las acciones tanto de agentes administrativos a cargo de la implementación. Y en la fase 5 hay una determinación de posibles efectos de la política. Hay una evaluación de esos efectos que los podemos ver en eficacia, en eficiencia y en pertinencia de lo realizado respecto al problema inicial. Y ahí nosotros cerramos lo que es el ciclo de las políticas. Entonces, es bien importante comprender esta parte para que podamos nosotros determinar cómo es que nosotros podemos hacer un análisis de estas políticas. Y concibiendo estas fases es muy, muy fácil poder hacerlo si lo llegamos a comprender. No sé si hay alguna duda con estas fases. ¿O vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué ventajas tenemos del análisis de una política? Bueno, el análisis de políticas públicas desde esta perspectiva cíclica que acabamos de ver, genera ventajas que podemos citar en los siguientes elementos. Uno, que permite tomar en consideración la existencia de círculos de retroalimentación a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, cuando un programa de actuación político-administrativo se cuestiona, es decir, no vaya a creer que es tan fácil, mire, tengo este problema y hagamos una política. No, va a haber un equipo que va a estar cuestionando, ¿verdad? Y puede haber hasta una oposición radical. Entonces, cuando un programa de actuación político-administrativo se cuestiona debido a la oposición que surge en el momento de la implementación, por ejemplo, aquí entre paréntesis he puesto dos ejemplos. Por ejemplo, la oposición radical contra la implementación de una central nuclear que provoca la redefinición de una política. Es decir,
que la política dice, bueno, yo participé como consultora, pero no pusieron, es porque se ha redefinido. Posiblemente hay un equipo que tiene que cuestionar lo mejor posible para que esta aplicación sea lo mejor. Y otro ejemplo que traigo acá es la oposición que puede haber contra la ampliación de un aeropuerto que provoca cambios en la base de la política del transporte aéreo. Entonces, muchas veces la forma como nosotros las planteamos no funciona, ¿sí? Entonces, es necesario hacer una reevaluación de esa parte. Otra ventaja es la posibilidad que en la implementación de identificar en cada una de las etapas los retos y los actores implicados, reduciendo así la complejidad de los métodos de un análisis. Esto hace bastante visible la realización de un análisis de la composición de los actores. Y ojo con esto, porque esto lo vamos a utilizar en la guía que les he planteado para analizar las políticas. Estos actores pueden ser públicos, pueden ser privados, centrales o locales. Y también es importante examinar la variación a lo largo de todo el ciclo de las políticas. Se recuerdan desde que inicia lo que es la parte del problema, ¿verdad? La identificación la selección de esos problemas y luego la determinación de las soluciones. Entonces, aquí hay aparición y desaparición de actores a lo largo de cada una de estas secuencias. Muchas veces no todos son los mismos. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que vayamos viendo las ventajas de este análisis. ¿Por qué es importante analizar esas políticas? Porque eso nos va a permitir ver si esa política es viable, si esa política es de fácil implementación y también si cumple con la finalidad con la que ha sido creada. Entonces Doctora, aquí, sí, dígame. una pregunta Hola. Le- con respecto creo a la que le escucho que estamos entrecortado, realizando. ¿Me escucha? un poquito ¿Hola? entrecortado, Laura, un poquito entrecortado, pero díganos. Permítame. Es- Creo que las redes ahorita Ok, muy bien. la cambio. Ok. ¿Me escucha mejor? Hoy sí, perfecto, gracias. ¿Hola? Sí, le escuchamos, díganos, por favor. Bueno, creo que se quedó congelada la imagen. Bueno, voy a Hola, continuar. doctora. Hoy sí. La red tenía mal, perdón. Bueno. Hoy se me Díganos. escucha. Sí, hoy sí, díganos, por favor. Una oposición no siempre significa que la oposición sea- no siempre significa que la oposición sea una negativa a nuestro análisis, Exacto, ¿verdad? así es. Sino que probablemente sea para enriquecer el objetivo que nosotros tenemos. Así es, correcto. Lo que pasa es que hablamos oposición porque no está de acuerdo con el plan original de esa política. Pero para hacer esa oposición, el equipo encargado tiene que fundamentar el por qué. Tiene que ver qué situaciones no favorables va a desarrollar si se implementa de esa manera o cuáles serían como las mejores ventajas que va a obtenerse si se implementa con la parte que se está señalando. Así es, correcto. La palabra choca un poco, ¿verdad? Oposición, ¿verdad? Porque a veces las hemos estado escuchando de forma diferente, pero en realidad es eso, es fortalecer la implementación de esa política. No sé si le queda claro. Sí, doctora, gracias, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces clave para el análisis de las políticas, los actores.
¿verdad? Formado por autoridades, político-administrativos, por grupos objetivos y los beneficiarios finales. Pero también, ¿verdad? Vamos a tener lo que son los recursos. Y los recursos, ahí tenemos la parte del derecho, personal, fuerza, dinero, información, organización, consenso, apoyo político, infraestructura, ¿verdad? Tan importante que es. Y ahí dice dinero, pero es la parte del financiamiento. Si una política no tiene financiamiento, no tiene viabilidad. Entonces, cuando concebimos, debe de contener todos esos recursos. Debe de tener los actores para que la implementen, la crean, la implementen, los recursos. Luego, el contenido de una política. Debe de definirse la política del problema público con planes de acción y con actos de implementación. Debe llevar todos esos pasos. Y luego las reglas institucionales, ¿verdad? Estas son generales, aplicadas a todas las políticas, específicas también propias de una política pública. Entonces, las claves para el análisis son los actores, los recursos, el contenido de una política y esas reglas institucionales. Ahora que hemos visto la parte general, y les digo, es un brochazo, lo que hemos visto, más bien dicho, un pincelazo, lo que hemos visto de las políticas y que he tratado de traerles un consolidado de toda esta información de forma muy abstracta, o sea, consolidada. Entramos a lo que es la política en salud, definición y tipos de políticas. Entonces, las políticas públicas en salud comprenden las políticas necesarias para hacer que los sistemas sanitarios funcionen adecuadamente y emprender acciones de salud pública muy beneficiosas para todos. Ya fuera del sector sanitario, comprenden las políticas que pueden contribuir a la salud y a la sensación de seguridad y que garanticen a la vez el correcto manejo de cuestiones como el desarrollo urbano, el cambio climático, la discriminación por razones de género o la estratificación social. En las políticas de salud las podemos tener de tres tipos. Tenemos las sistémicas en salud pública y en otros sectores, ¿verdad? Sí las podemos clasificar. Vamos a ver rápido cada una de ellas. Por ejemplo, las políticas sistémicas. Estas son nada más que disposiciones que es preciso adoptar en los elementos constitutivos de los sistemas de salud para apoyar la cobertura universal y la prestación eficaz de servicios. Entre ellas, podríamos tener una política para medicamentos, la tecnología, el control de calidad, los recursos humanos, la acreditación. Serían algunos temas de este tipo de políticas. Cuando hablamos de políticas en salud pública, estas comprenden las políticas y los programas técnicos que ofrecen a los equipos de atención primaria orientaciones para hacer frente a problemas de salud prioritarios. Abarcan asimismo las intervenciones de salud pública clásicas, desde la higiene pública y la prevención de enfermedades a la promoción de la salud. Por ejemplo, la política de promoción de la salud sería una política. ¿De qué sería? En salud pública, ¿verdad? Así es, porque interviene de forma de prevención de las enfermedades. Muy bien. ¿Se recuerdan que hablábamos de tres políticas, la sistémica, las de salud pública y las políticas en otros sectores, conocidas también como la salud en todas las políticas, por si ustedes escuchan ese término? Y se basa en el reconocimiento de que es posible mejorar la salud de la población mediante políticas controladas principalmente por sectores distintos al sanitario. Los contenidos de salud de los planes de estudio escolares, por ejemplo, antes teníamos escuela saludable, hoy tenemos otro tipo de actividades educativas que van en pro de la salud, son políticas en otros sectores. Políticas industriales
políticas en pro de la igualdad de género, de la seguridad de los alimentos, de los bienes de consumo. Son cuestiones que pueden ir influyendo profundamente en la salud de comunidades enteras o incluso determinarlas. Entonces es bien importante que estas son políticas de otros sectores, pero son políticas en salud. ¿Se comprende los tipos de política, verdad? Las sistémicas, que podemos ver, recursos, la de salud pública, que van a la prevención, y lo que es la parte de otros sectores que son en salud, pero gestionadas por otros sectores, administradas por otros sectores. Muy bien. Bueno, hasta acá, así rápido, les he dado la información. Sé que ustedes ya leyeron el material y creo que con esta estructura, este repaso que estamos haciendo en esta clase, pudo en algún momento consolidar y enriquecer lo que ustedes ya habían dado lectura. Bueno, eso espero que hayan... Una cosa, doctora, cuando estaba leyendo perdón, el documento, lo de la última política, la de otros sectores, en sí, el objetivo son otros centros, llámese la industria, llámese la educación, pero que siempre van en pro a un mismo objetivo, que es cuidar y salvaguardar la salud de una determinada población. Así es, por ejemplo, la de seguridad alimentaria. Ujú. El hecho O salud de... ocupacional de alguna empresa, ¿verdad? Esa es otra también, así es, la de Ok, salud, ajá, ok. seguridad ocupacional. Esa es una política. Las políticas de calidad, si van en pro de la salud, también podría darse como una política en otros sectores. La de medio ambiente, porque usted sabe, la de, por ejemplo, la del drogas y la parte del cigarrillo, el no fumar, todo eso también va generando un bienestar en la salud de la persona. Así es. Bueno, muy bien, hemos llegado a una parte en que vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿verdad? Y en el aula virtual yo les puse a ustedes una guía. Pues hoy lo vamos a hacer así rápido, ¿verdad? Nos vamos a ir a grupos, en los grupos que han estado trabajando, que me compartió el maestro eh, Odir Bindel. Él me dio los grupos que ustedes ya tienen, así es que la ingeniero nos va a apoyar y solo les voy a presentar cómo vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tener 20 minutos para trabajarlo y luego regresamos acá a la sala general para que cada uno pues, pueda exponer cuál fue su análisis. Aquí están los pasos para el análisis de las políticas en salud. Y ahí les he distribuido, ¿verdad? Al grupo 1, ¿verdad? Los que queden en la sala 1 es el grupo 1. Y van a detallar los elementos constitutivos de la política. ¿Cuál política van a decir ustedes? Ya les voy a mostrar cuál es la política. Yo traje un extracto de la política de salud del Salvador y ustedes si gustan también la pueden buscar en el internet, ¿verdad? Pueden también accesar a ella y revisarla. Y vamos a detallar los elementos constitutivos de esa política. Y ahí ustedes van a identificar los ejes, las estrategias, los objetivos, las determinantes de salud y las FES. Cuando hablo de FES, son las funciones esenciales de salud pública, que son 11. Porque algunos me han confundido lo que son las funciones de los sistemas de salud, que son la gobernanza, la rectoría, el financiamiento, si se recuerdan, ¿verdad? Que en otras literaturas le llaman componentes también. Pero las funciones esenciales de salud pública son 11 y están dentro de la política, entonces es importante que ustedes analicen eso. El grupo 2 va a identificar y caracterizar las distintas categorías de actores implicados en las políticas. El grupo 3, los tipos de recursos, no sé si son 6 grupos o 5. Si hubiera 6 o 7, pues entonces el 6 agarra grupo 1 y el 6, y el 7 pues sería también la pregunta del grupo 2.
Y luego el 4, las normas o reglas institucionales, tanto generales como específicas, ¿verdad? Que tienen una influencia en los actores para definir la problemática de la política. Y el grupo 5, el impacto de esta política. Ustedes tienen que ver la satisfacción de los usuarios, reducción de riesgo financiero, acceso a la salud, pueden ver calidad, eficiencia, si hay continuidad, es decir, los elementos que evidencian que la política se está cumpliendo. ¿Le tomaron captura? Sí, a esta parte. Bueno, muy bien. Paso entonces, esta sería, pueden tomarle captura a esta presentación, ¿verdad? Ustedes la pueden ir ampliando y luego, o si no, la buscan en internet. Esa está perfecta. Por eso les he puesto los años de cuál es la que vamos a analizar para este ejercicio. ¿Le tomaron captura? Sí. Y aquí está la otra parte de la política. Oh, la política es mucho más grande, pero yo les he traído ahí algunas cosas, algunas características para que ustedes puedan hacer este ejercicio y lo hagamos rápido, ¿verdad? Ok, ¿ya le tomaron captura? ¿Sí? Ok, entonces voy a dejar de presentar, de compartir y no sé, ingeniera, si ya estamos listos con el archivo que le pasé. Malformaciones congénitas. ¿Cómo les fue con la guía? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme. Nosotros, el grupo 3, pues un poco perdidos nos sentimos, pero creo que no aterrizamos muy bien. Ok. ¿Cuál les tocó, doctor? A nosotros nos tocó el número 3, que sería eh, los tipos de recursos que los actores pueden utilizar para influir en el contenido y en el proceso del desarrollo de políticas. Ajá, cuéntenos. ¿Y qué fue lo que ustedes determinaron? ¿Qué es lo que tenía de recursos la política? Pues es que no lo encontramos. Bueno, yo en lo personal, doctora, como estaba en el ratito terminando con un pacientito, no puse atención, entonces me aboqué más o menos a lo que había escuchado. Entonces no sabíamos cómo enfocarnos con eso. Pero ahorita, como lo mencionó usted, creo que es en base al texto que nos dio, ir viendo cómo influyó en la toma de decisiones en la política que nos dio en la imagen, ¿verdad? Los recursos que pudo tener la política para poder implementar, por ejemplo, en esta política, ¿cuál ¿Aló? sería? Están en los recursos financieros que el Estado los puede estar brindando. Ese Exacto, sería uno. así es. Muy Exacto, bien. el recurso financiero, están el recurso Recurso también, bueno, jurídico, dentro de los materiales humano. está el financiero, el recurso humano, que Exacto, son los comunitarios, las personas que estaban, exacto. Ujú, muy bien. eh, el técnico, El recurso jurídico también, ¿verdad? este, Exacto, así es. Muy Ajá, bien. entonces, digamos que sería recurso jurídico, un recurso humano y recurso económico, ¿verdad? Exacto, así es. financiero. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más pudiera compartir su experiencia? La verdad que esta es la que les va a tocar aplicar en la política que han decidido en el trabajo. Se recuerdan que dejamos un trabajo para esta semana y lo van a presentar como equipo. Ujú, muy bien. Hola, Es doctora. para... Sí, dígame. Sí, Dígame, Alba. el grupo 2. Sí. Pues yo creo que no sé si lo hicimos bien o no, pero ahí vamos. A ver qué le parece. Nosotros nos tocó los actores, nos tocó el grupo 2 se lo leo en un segundo. Dice que es identificar y caracterizar las distintas categorías de actores implicados en la política. Nosotros nos basamos en lo que usted nos presentó en las claves para analizar las políticas, doctora. Y vimos que los actores se dividían entre generales y los formados por autoridades políticas administrativos. Entonces, según lo que nos presentó usted, ahí vimos que los generales a nosotros nos parecieron, según lo que leímos, que era el gobierno y el Ministerio de Salud. Y los Ok. eran varios que aparecían ahí que se los voy a leer, pero no los capté todos, que son, ahí hablaba que en esta política había
Hecho funciones un equipo técnico donde hablaba de diferentes doctores como Bien. Sí, sí, viceministro de Política exacto. de Salud, asesores de la cooperación internacional del despacho del ministerio, Es- técnico del despacho, y hablaba también de organizaciones como la Administración de Alcantarillados y Acueductos, hablaba también de las asociaciones profesionales de la salud de formación en Cuba, Enfermeras del Salvador, la COMS, la OPAMS, el Comando de Sanidad Militar, hablaba de la Corporación Municipal de la República del Salvador, la Cruz Roja, y así van como, habían también de educación, habían fondos solidarios, habían Exacto. universitarias privadas, médicos privados, hablaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Educación, Medio Ambiente y hablaba de otros más. Y el beneficiario final, pues obviamente era la población. Así es, correcto, excelente. Si ustedes se fijan en esa política, ustedes podían ver que los agrupan en dos, en equipo técnico y equipo consultivo, ¿verdad? Entonces, el equipo técnico es el encargado de armar toda la estructura de la política y el equipo consultivo de aportar, ¿verdad? De acuerdo a lo que ha planteado ese equipo técnico ir dando pues sus consultas, sus opiniones, qué conocimiento fortalecer, qué no fortalecer. Entonces, ahí usted puede ver que están pues los actores. Muy bien, excelente, gracias. Vamos a ver otro grupo de los que le tocó el grupo uno. ¿Sería grupo uno o grupo 6? Cualquiera de los dos puede participar. Ok, doctor. Bueno, de lo que tuvimos ahí problemas con el grupo 6 que nos tocó el ítem 1, eh, que es detallar los elementos constitutivos de la política, es decir, las Muy partes que bien. componen la política elegida, ¿verdad? Entonces, las partes que lo componen serían los ejes estratégicos de la reforma en salud, Muy bien, sí, sí. las redes integradas e integrales de salud, el sistema de emergencias médicas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias, la intersectorialidad e intrasectorialidad, Foro Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud, Información Estratégica en Salud, el desarrollo del talento humano en salud, violencia y salud ambiental, y las estrategias implementadas dentro de esta, ¿verdad? Que es la Así es. atención integral familiar y comunitaria. Aparece también el sistema integral de atención a pacientes Muy bien. y la vigilancia sanitaria avanzada, que con esto se tenía un monitoreo de enfermedades y una respuesta rápida a brotes. Explica el documento. Dentro de los objetivos de la política, garantizar el derecho a la población, eh, fortalecer el sistema de salud y fomentar la equidad en el acceso y la cobertura universal. Muy bien, Eso excelente. Muy de, bien, gracias. Qué ah, bien. Me parece muy bien. Muy bien, veamos las últimas dos, que serían las normas o reglas institucionales y el impacto de esta política, si logramos visualizar ese impacto. Hola, doctora, Sí, bueno, hicimos una media presentación, pero si quiere podemos. sí, claro, preséntela, Jorge, por supuesto. Gracias. Bueno, en cuanto a las normas o reglas institucionales, ¿verdad? Generales específicas que Sí, tienen influencia en los actores para definir la problemática de la política. Eh, bueno, con ayuda de lo que usted nos ujú, compartió, ¿verdad? sí, así Tomamos en es. consideración esto, ¿verdad? Que el reglamento interno del órgano ejecutivo, el artículo 42, regula lo siguiente, ¿verdad? Que compete al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lo siguiente: planificar, dirigir, coordinar y ejecutar la política de gobierno en materia de salud pública y asistencia social y supervisar las actividades de dicha política. Muy bien, Eh, excelente. También revisamos otro material, ¿verdad? Y encontramos que la Constitución de la República de El Salvador
en su artículo 69, establece el derecho de los ciudadanos a la salud, garantizando que el Estado tiene la responsabilidad de brindar acceso universal a servicios de salud. Y bueno, lo más importante, ¿verdad? Está la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley de Protección Social, entre otras, ¿verdad? Pero quisimos poner estas como aspectos importantes. También encontramos como normas institucionales la creación del Sistema Nacional en Salud, la Secretaría del Estado en el ramo de salud y la coordinación y articulación, ¿verdad? Que esto es lo que usted mencionaba, que debe de haber una intersectorialidad también, ¿verdad? Para que todo pueda Así es. funcionar. Muy bien. Y en las normas específicas, ¿verdad? También política nacional de donación de trasplante de células. Eso es parte ya de lo que habla la política, ¿verdad? Pero lo tomamos como puntos importantes, como parte del contenido de la política. Sí, se desprenden otras políticas, así es. Exactamente, sí. Ujú. También está la política de seguridad y salud ocupacional, la política nacional de investigación para la salud, y este fue ya, perdón, fue como un consenso, este último, que decidimos como algo extra, ¿verdad? De garantizar el derecho Sí. de todas las personas mediante un sistema nacional aislado, sólido, que fortalezca lo público y regule efectivamente lo privado. Muy bien, sí, eso es bien importante. Gracias, excelente cómo lo visualizaron. Y si ustedes ven, toda esta información está dentro de lo que es la política, para que podamos ver en la guía, ¿verdad? Se aplica acorde a lo que es. Muy bien, y la última parte, que sería el impacto, grupo 5, creo. ¿Visualizamos ese impacto en la política? ¿Qué piensan ustedes? Revisando en cuanto a ese tema, los compañeros mencionaron bastantes situaciones o diferentes, más bien dicho, estrategias que se llevaron a cabo para la realización o para el cumplimiento de algunas de las partes de la política. Y dentro de esas, por ejemplo, está la digitalización de los servicios de salud que el Ministerio de Salud llevó a cabo a través del SIS. También en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, con el tema de que ya mencionaba el otro grupo respecto al SEM, porque se ha ampliado la red de atención prehospitalaria. De la misma manera se han ampliado servicios en otras áreas. La actualización o el incremento en la tecnología de las imágenes, ¿verdad? Hay resonadores, hay MASTAC, hay equipo digital de radiología, entre otros. Eso tiene un impacto con la seguridad del paciente y principalmente con la calidad, ¿verdad? Entonces sí hay varios de los elementos de la política que han tenido un impacto. Además, la inversión en salud ha aumentado también, pero ahí algunos compañeros pueden ampliar esa parte. Sí, también veíamos ahí dentro de los impactos que se visualizan con la política, mencionaba la reducción de las muertes materno-infantiles, pues porque también se han creado bancos de leche que permiten que pueda haber un aseguramiento en la lactancia materna. También menciona que aparte que ha habido un incremento en la inversión en los sistemas de salud, que menciona que no menos del 6% del PIB. Entonces, esto permite que haya más recursos disponibles para poder invertir en los servicios de salud y esto obviamente va a impactar en la calidad de los servicios. También menciona que se fortaleció la parte de Ciudad Mujer para que hubiera una disminución en el gasto de bolsillo de las comunidades, pues con una mayor atención en el área a las mujeres, tanto embarazadas como la mujer pues en edad fértil. Y también cabe mencionar que dice que también hubieron innovaciones que son bien importantes para lo que son los pacientes, como por ejemplo la atención de la cirugía ambulatoria a los pacientes, el abordaje de enfermedades crónicas también no transmisibles. También hubo un abastecimiento de medicamentos. Esto quiere decir que ahora hubo un mejor alcance, ya que antes las personas no tenían alcance a varios tipos de medicamentos, ¿verdad? Entonces, también
hubo una promoción en eso. También el impulso a la modernización en la imagenología. Eh, Ahora que están equipos de última generación en hospitales nacionales, como por ejemplo resonancias magnéticas o equipos de tomografía computarizada también, ya que contamos con un sistema también de que ahora las imágenes inmediatamente las puede ver el médico. Todo eso vino a causar un mayor impacto en relación a lo que anteriormente no se tenía, ¿verdad? Excelente, ya ven cuánto impacto ha tenido realmente esta política, porque lo podemos fundamentar y si pudiéramos investigar más profundamente encontraríamos más aspectos. Entonces, no sé qué les pareció el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Sé que fue así bajo presión, con bastante poco tiempo, pero creo que se logró que pudiéramos analizar por lo menos una y encontrar dentro de lo que el extracto que les traje de la política, esos elementos, ¿verdad? Para que fuera pues un poco más fácil para ustedes encontrarlos. El ejercicio de la tarea de esta semana es contestar la guía, nada más. O sea, no se limiten a buscar más para que no se les complique o se les haga muy complejo esta tarea, ¿verdad? Por eso yo les he puesto ahí los diferentes puntos para que ustedes puedan ir dándole respuesta, elijan una política y esa política le pasan la guía y entonces ahí es a darle respuesta, ¿verdad? Ahora, si hay algo de la guía que ustedes no encuentran, pues póngale, no se encontró, ¿verdad? Esta información. Entonces, y explicar, ¿verdad? Realmente el fundamental, el por qué no la ven ustedes que está allí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, algo más que quieran agregar? Porque pues esto es lo que veríamos de las políticas. Como les dije, fue un pincelazo bastante grande. Ahora voy a presentarles, continuar. Perdón. Bueno, uno de los aspectos que me interesa mucho es que les quede bien claro cómo van a ustedes a utilizar y van a realizar pues su análisis del proyecto final, ¿verdad? Esa caracterización del servicio de salud donde ustedes laboran y que hayan elegido como equipo. Prácticamente, pues los objetivos del análisis de los sistemas de salud, primero es identificar los cambios en las tendencias sociales, tecnológicas, económicas, geopolíticas, tanto internas como externas, que puedan incidir en esas situaciones de salud, en la organización, en la estructura, en la función de las instituciones, así como en las organizaciones, en los actores del sector relacionados con problemas sectoriales y extrasectoriales que afectan la salud tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Otro objetivo de poder hacer un análisis de los sistemas de salud es fortalecer la función rectora de las autoridades sanitarias, incluida la toma de decisiones para diseñar políticas, planes, programas, proyectos o intervenciones en el marco de compromisos asumidos en esa declaración del milenio y en los objetivos de desarrollo del milenio. Es importante tomar en cuenta esos objetivos, ¿verdad?, de desarrollo. También desarrollar la capacidad de los países de organizar y administrar los sistemas de salud en procesos de cambio, especialmente en el marco de procesos de reforma de sector,
con vistas a reducir las desigualdades en la utilización y el acceso a los servicios de salud. Otro objetivo que tenemos nosotros para analizar los sistemas de salud es aumentar la protección social en salud mediante la extensión de las coberturas de servicios de salud y o aquellos mecanismos de aseguramiento en salud, entre otras posibilidades. También extender la cobertura, la eficacia y la eficiencia de los servicios de salud, incluyendo la propia infraestructura, el fortalecimiento de la capacidad gerencial de estos recursos humanos y evaluar la ejecución y el funcionamiento de las políticas de salud y el desempeño de los servicios de salud, de esos sistemas de servicios de salud. Prácticamente es importante que conozcan por qué debemos de caracterizar estos servicios, porque eso nos va a permitir hacer un análisis del sistema de salud que nosotros tenemos. Entonces, en la fase 1, van a hacer ustedes un preanálisis y una recopilación de la información. Van a hacer una elaboración de los términos de referencia. ¿A qué se refiere con la elaboración de términos de referencia? Es que ustedes se van a poner de acuerdo cómo van a estructurar ustedes su proyecto, su caracterización, tomando en cuenta la guía. Van a hacer la composición de su equipo y van a discutir la metodología de análisis que ustedes van a realizar. Es por ello que cuando ustedes presenten su documento, deben de incorporar qué realizó cada uno de los integrantes, ¿sí? Digamos, si ustedes van a hacer en la fase 1, tiene una ponderación. Necesito que por favor ustedes se pongan de acuerdo qué va a hacer cada uno y en el documento van a poner el nombre de la persona y van a escribir lo que cada uno hizo. Porque es bien importante que todos participen en este trabajo, ¿verdad? No es que uno sí. Ahora, si hay alguien que no trabaja, que no aporta, que no cumple pues con esa metodología que ustedes han elegido, también es de ponerla, ¿verdad? Porque realmente pues aquí todos tienen que trabajar en conjunto. Luego en la fase 2, en el desarrollo del trabajo de campo y organización del trabajo, allí es donde ustedes van a caracterizar, van a hacer la presentación del establecimiento de salud. Ahí se le pone como el nombre, la ubicación geográfica, la población que atiende, la descripción en la que se encuentra, el perfil de salud más relevante que tenga. También van a hablar acerca de los antecedentes históricos de ese establecimiento de salud, la complejidad del servicio, ya lo vimos, ¿verdad? Que está bajo, mediano, alto. También los niveles de atención en el que está, si es un nivel de atención primaria, ¿verdad? Secundaria o de tercer nivel. Luego también es importante que ustedes mencionen el nivel y el tipo de redes a la que pertenece el establecimiento. Allí por eso en esta clase al inicio se les explicaba acerca de esa tipología de redes y los niveles de redes para que ustedes puedan tomar la información. Esta clase está siendo grabada, entonces se la van a subir para que ustedes puedan tener la información a la mano, que no haya ningún inconveniente con el trabajo que van a realizar. También análisis de las FES. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Ese análisis de la FES, lo que ustedes van a hacer es identificar si tienen ese análisis. Si no tiene, pues usted pone, ¿verdad? La FES tal no la comprende. Si la FES 1 sí la tiene, entonces explicar por qué consideran ustedes que la tienen. Y luego, análisis de los determinantes de salud, tanto la injerencia política, económica y social, como ustedes en ese establecimiento la ven vinculadas, ¿verdad? Entonces, y luego la descripción de los componentes del sistema de salud, que son las funciones del sistema de salud, en qué se enmarca el establecimiento, ¿verdad? En que cómo ese componente se ve, se ejecuta en el establecimiento de salud. Y luego hay que identificar iniciativas de reforma, ¿verdad? Si el establecimiento ha participado o ha sido objeto de iniciativas de reforma en salud y sus resultados en el momento. Y luego en la fase 3
ustedes van a explicar los resultados e implicaciones para las políticas. Aquí van a plantear van a detectar algún problema que ustedes encontraron en esta caracterización y formular las propuestas de acción que ustedes consideran que se pueden implementar. Promoción e impulso a una agenda sostenible del cambio. Entonces, eso sería el ejercicio de ese análisis, porque ustedes van a ver dificultades, ustedes van a ver situaciones y esas las pueden tener para que ustedes formulen propuestas de acción. No van a formular una política, pero sí formular esas propuestas de acción que consideren se puedan determinar. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se comprende cómo vamos a hacer el ejercicio? ¿Hay alguna consulta? Sí, yo Sí, tengo una duda. Bueno, para cuando, perdón, sí, dígame. Yo Tania, tengo, para ¿cuándo se va a Después entregar Claudia. esta actividad? la fecha de entrega. La fecha de entrega es el último día que vamos a tener, ya les digo. Es que en la plataforma está hasta la semana 4, en este, La semana 5 no la tiene visible todavía. ¿Cómo no? Yo creo que sí. Sí. no, doctor. Ah, bueno, entonces se la voy a publicar. Me pareció extraño porque la vi yo esta semana y vi que no habían hecho los grupos del foro. Entonces, voy a verificar que esté ya publicada toda la información. El último día que finalizamos es el 18 de febrero. Voy a Doctora, verificar hoy en la noche porque yo me recuerdo que ya les había publicado la guía y les había publicado el foro para que hicieran los grupos, que son los mismos grupos que ya tienen, ¿verdad? Sí, la guía sí ya sale. Lo del El foro foro, no. sale el foro de retroalimentación. Ujú. Nada más. Ok. Entonces ya les publico lo del grupo. Ok, muy bien. Pero el último día para presentar este documento es el 18. ¿Qué vamos a hacer el sábado 15, que es nuestra última clase? El sábado 15 lo que vamos a hacer es la presentación del trabajo que ustedes han realizado. Se recuerda, allí en la guía ustedes van a encontrar y en la rúbrica cómo va a ser evaluada esa presentación y el porcentaje que tiene asignado la presentación. Entonces, en la próxima semana, ustedes van a presentar por equipo su trabajo final. Ese día, ustedes van a tener retroalimentación y van a tener hasta el 18 para que puedan subir su trabajo final, ¿verdad? Porque sí, es bueno que ustedes tengan esa retroalimentación para que lo puedan mejorar, ¿verdad? Entonces, en la clase del día 15 podemos hacer un trabajo formativo para ver cómo ustedes van, pero también ese día ustedes van a tener una nota de la presentación. Allí al final de la guía ustedes encuentran la rúbrica de cómo va a ser evaluado todo el trabajo. Recuérdense que esto tiene el 30% de su nota de módulo, ¿verdad? Hasta el momento, los trabajos que han presentado, ya califiqué el foro y califiqué el ensayo y quiero felicitarlos porque realmente son excelentes aportes los que ustedes han brindado, ¿verdad? Algunos pues se confundieron con lo de las funciones, pero de igual manera, el trabajo siempre es retomado, porque es importante que ustedes realicen todos estos ensayos, porque son investigaciones que hacen pequeñas, pero eso va permitiendo que ustedes puedan ir construyendo la información para que ustedes en el trabajo final les sea mucho más fácil poder plantear su caracterización. Pero prácticamente lo que tienen que hacer es darle respuesta a la guía. Por ejemplo, acá en la fase 2 es la más condensada, es la que ustedes tienen que enmarcar. La presentación del día sábado, ustedes tienen toda la libertad de
su creatividad para poder presentar. Pero recuérdense que debe de componer todos los componentes de la fase 2, aunque sea en breve. Solo van a tener, creo que 7 minutos, dice, o 10, no me recuerdo. Creo que son 7 o 10 minutos y es importante que ustedes, sí, 7 para presentar y creo que 3 para preguntas que puedan hacer los demás compañeros. Así es que eso sería. Después del 18 sí ya no se van a recibir trabajos, ¿verdad? Así es que tienen hasta las 11 de la noche del 18 para presentar su documento. El día sábado ya van a ir teniendo una nota de la presentación que ustedes van a hacer. Y vamos a sumar la nota que tengan del documento para su nota del 30%. Y luego, pues, porque yo tengo que ir entregando también notas y ustedes ya pasan a otro módulo a partir del miércoles. Así es que así sería. No sé si tienen alguna pregunta, si no, pues también en el transcurso de la semana ustedes me pueden estar consultando. ¿Algo más en que les pueda apoyar? No, todo claro. Bueno, excelente. Entonces, yo sé que van a hacer un trabajo excelente, ¿verdad? Todo el módulo lo han realizado. Yo estoy, pues, como les digo, muy satisfecha, no solo del trabajo que realizan, sino que del aprendizaje, porque los foros de retroalimentación, ahí me puedo yo dar cuenta, también los aportes que ustedes hacen acá en las clases. Recuérdense, todo eso está siendo tomado en cuenta, ¿verdad? Así es que realmente los felicito. Ha sido un grupo muy, pero muy sobresaliente en cuanto a entrega de tareas y los aportes que ustedes han dado, ¿verdad? Sí, una gran experiencia, un gran enriquecimiento que estamos teniendo pues con este módulo. Y espero pues que también ustedes vayan cumpliendo esas expectativas que pusieron en el foro de presentación, ¿verdad? Que también ustedes al final pues puedan tener esa expectativa la hayan cumplido. Entonces nos seguimos viendo en la próxima clase, es la última, y ya con las presentaciones. Voy a estar un poco más atenta al chat o si no me escriben al correo para cualquier consulta, duda, no duden por favor de preguntar. Ya estoy a la orden para cualquier situación que presente. Así es. No, yo sé, a veces uno se siente un poco complicado, ¿verdad? Con el trabajo, con la casa. O sea, los admiro muchísimo por estar en este posgrado. La verdad que este posgrado es excelente. Ujú. Bueno, feliz noche a Bueno, todos muchas gracias. entonces. Feliz noche. Feliz sábado. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniera, por su apoyo en esta noche. Feliz noche para usted también.